1593. Nuestros amigos de la Red Sanar, ahora sí le damos la bienvenida a el doctor Roberto Re y Alicia Camaño, quien nos visitan, como estas últimas semanas, para hablar del distrés o mal-estrés y de las herramientas que la Red Sanar lleva adelante para poder armonizar nuestra salud integral. Hola, doctor Roberto, ¿cómo anda? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica, muy buenas tardes, Alicia. Un gusto de participar nuevamente en este ciclo de Radio María. Muchas gracias, Alicia, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos, acá estamos listos para seguir con nuestras 12 disciplinas con el doctor. Muy bien, muy bien. La semana pasada hablamos de la respiración. Mucho interés en la gente de cómo realizar una respiración correcta, hablando de poder armonizar nuestra salud integral. Hoy, la segunda herramienta que nos propone la Red Sanar es la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva. ¿Puede una persona reestructurarse en sus pensamientos, reestructurarse en su manera de ser también? O, diría también, en su personalidad. ¿Es posible, doctor? ¿Cómo empezamos a desarrollar esta temática importante? Hace muchos años, más de 2300 años, un sabio griego dijo que no son los acontecimientos, sino lo que nosotros pensamos de los acontecimientos, las causas de nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros pensamientos, positivos o negativos. Es decir, lo que Heráclito ya anunció hoy, más que nunca, en los últimos 50 o 60 años, fue lo que se reconoció, volviendo a las fuentes del conocimiento, en el siglo del conocimiento, la estructura y la reestructura del pensamiento que nos lleva al cambio del paradigma de la conducta. Es decir, no son los pensamientos, sino lo que nosotros pensamos de lo que nos ocurre, lo que nos lleva a alegrías o tristezas. Reestructurarse es eso, es una herramienta fundamental que cambia la estructura mental, una herramienta del conocimiento que nos permite, en líneas generales, pasar de un pensamiento negativo a uno positivo. Podríamos hablar horas sobre esto, pero básicamente la estructura mínima para que el público pueda comprender esta herramienta fundamental que cambia la vida de las personas tiene que ver con esto que es una nueva estructura en el pensamiento, es decir, pasar de lo negativo a lo positivo. Y esto es lo que se trabaja con pizarrón y tiza en el aula educativa del segundo nivel de la Red Sanar, en donde las personas aprenden de la misma forma que aprendemos en la escuela primaria, a sumar, restar, multiplicar o dividir, de la misma forma que aprendemos lengua, en cualquier lengua, y de la misma forma que nosotros aprendemos a modificar de un hecho determinado otro significativo. Alicia, o maestra Alicia, como dice el doctor, ¿no? Esto se enseña en Radio María. Se enseña con pizarrón, Alicia. ¿Cómo hacemos y cómo es posible cambiar un pensamiento o pensamiento? Porque hay personas que tienen este hábito, lamentablemente, de quedarse con los pensamientos negativos y en bucle hacerlos, más allá de los pensamientos bucles, rumiantes, que son propios de ciertas patologías mentales. Hay personas que se enganchan en lo negativo constantemente, en sus pensamientos, y después actúan negativamente. ¿Esto se puede reestructurar según la introducción del doctor Roberto Re? Sí, claro que se puede reestructurar, ayudando a la persona que reconozca que cae siempre en un pensamiento negativo. A veces es difícil hacérselo notar, ¿no? Hay personas que uno, en una conversación, inclusive, no es que le llame la atención, pero sí que le haga ver ese pensamiento negativo, y la respuesta va a ser con otro, y la respuesta va a ser con otro, y la respuesta va a ser con otro, y llega un momento que uno termina con todas las herramientas que tiene en el momento. Claro. Pero una vez que puede entender que esto es posible, que hay que tener capacidad de quererlo,
no tanto de entenderlo o no, de querer cambiar ese pensamiento, y que el hecho de cambiar ese pensamiento le cambia la vida. Por lo menos de a poquito le va cambiando el momento y le va cambiando la vida en lo cotidiano. Porque yo creo que todos tenemos en nuestra familia alguna persona que siempre son tragedias, siempre son malas noticias, siempre esperan lo peor. Y sí, lo peor, las malas noticias, todo eso puede llegar, pero en general no es lo que llega todos los días, ¿no? Entonces, hacerle ver a la persona que sí, que hay un trabajo personal que hay que hacer, que no alcanza con decir, porque no es mágico de decir, como algunas teorías que andan por ahí, bueno, tenés que cambiar el pensamiento, sí, pero ¿cómo se hace para cambiar el pensamiento? ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Cómo hacemos? ¿Qué enseñan? Claro, ¿qué enseñan en la red Sanar? ¿Cómo es? Primero, reconocer que ese pensamiento es negativo. Empecemos por ahí. Bien. Y por saber que ese pensamiento negativo, si lo trabajamos, si llegamos a su fondo, lo vamos a poder transformar en un pensamiento positivo, o al menos un pensamiento más racional. ¿Por qué siempre que suena el teléfono a deshora es una mala noticia? Ese es el ejemplo, ¿no? Porque generalmente está bien, uno dice, bueno, pero con las cosas que están pasando, sí, es verdad, pero a veces es que mi hijo no llega porque se encontró con un amigo y tuvo el gusto de ir a tomar un café y no está diciendo constantemente, uy, le voy a avisar a mi mamá. Qué tragedia, ¿no? Claro. Está bien que si se demora más de lo pensado, está bien que uno esté comunicado. Pero hay que entender eso, y que porque me pasó una vez, o yo tengo miedo de abrir el resultado de un estudio médico, o tengo miedo de ir al dentista porque la última vez me dolió tanto que ahora me va a doler todas las veces que vaya, y empezar esos razonamientos que son simples al principio, y razonarlo así. ¿Por qué? Si aquella vez que yo fui al dentista me fue tan mal, pero ahora hay más recursos, hay más cosas, le tengo que decir al profesional lo que me pasa, que tengo miedo, que estoy asustada, y seguramente va a ir mejor. Pero es un trabajo que, lo de la reestructuración, que en la red lo trabajamos muchísimo. Es un cuatrimestre que vamos a trabajar con ese tema. Y un cuatrimestre que muchas veces las personas que están y que lo pasan piden volverlo a hacer, repetir ese nivel, porque piensan que todavía tienen que aprender sobre ese tema, y realmente es verdad, hay que aprender, y hay que aprender a utilizar esa herramienta que nos enseñaron, sacarla del cajón de herramientas y ponerla en práctica en el momento. A veces uno, por el trabajo, por lo que sea, y teniendo que tomar colectivo, tren o lo que sea, y va a trabajar o iba a trabajar, y de pronto vamos en un estado de nervios increíbles porque no llega, porque no llegamos al lugar. Y bueno, nos tendríamos que preguntar, ¿qué pasa si yo me sigo poniendo en este estado de estrés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Voy a llegar en hora? En realidad no. Entonces, ¿por qué no respiro si voy en el colectivo? Respiro, me tranquilizo, y cuando llegue, a la hora que llegue, que no es por no tener el compromiso de llegar en hora, explicaré la situación. Eso es así, y realmente se consigue. Pero bueno, es un arduo trabajo, ¿no? Poder llegar a eso, además de sumado también a ciertos conocimientos teóricos que vamos adquiriendo como base de esa práctica. Exactamente, ahí estamos. Se entiende perfecto, Alicia. Se entiende. Ahora vamos a ver si podemos ver, doctor Roberto, ciertos gráficos. Usted nos dirá por cuál empezamos. Tenemos el conocimiento directo, el conocimiento indirecto y el conocimiento en sus dimensiones, porque a través de estos gráficos, ¿qué podemos explicar y desarrollar según la base también que está proporcionando Alicia en este momento? Primero tenemos el conocimiento directo. Si podemos poner el directo, lo ponemos en el aire. Pantalla, vamos en el directo. Ahí va el directo.
Ahí está. Esto es un trabajo que está publicado en el libro Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental, en el libro marrón de la editorial San Pablo, y en donde hacemos una síntesis muy clara, precisa, sencillísima, pero muy profunda para que el público en el aula taller educativo pueda comprender la dimensión profunda que significa este esquema. Nosotros tenemos las 6 dimensiones, pero en el pensamiento directo, que fluye como un rayo, con una velocidad realmente significativa, vamos a tener la dimensión del pensamiento desde el punto de vista cerebral físico, desde el punto de vista afectivo emocional y una parte de mental emocional primitivo rápido como un rayo de luz. Es decir, este pensamiento que nosotros hemos caratulado pensamiento directo es el pensamiento propio de lo más sencillo del ser humano, en donde el cerebro piensa con una rapidez inusitada la emocionalidad. No le damos tiempo en esta primera parte, cuando, como decía Alicia, suena el teléfono y a las 3 de la mañana y nuestros hijos están en la calle y enseguida rápidamente pensamos algo malo. Es decir, lo negativo muchas veces está asociado al pensamiento directo, empírico o intuitivo, en donde las opiniones, prejuicios, creencias negativas, los preconceptos nos dan cuenta de una rapidez biológica, física, química y emocional rápida. Esto es normal en todos nosotros, es parte de la condición fundamental humana. Este pensamiento directo debe ser transmutado, debe ser frenado primero, a partir de lo cual, en este freno primero, cuando llega el rayo del pensamiento negativo, tenemos que determinadamente, la mente educada, frenar este pensamiento negativo. Y con el freno, ayudado de la respiración, ayudado de la relajación y ayudado de lo cognitivo superior, entender que además de este pensamiento físico y emocional, mental, emocional primitivo, tenemos un pensamiento indirecto que justamente después de la respiración, después de esos tres sistemas respiratorios rápidos, que como decíamos en la clase anterior por Radio María, de 3 lo pasamos a 10 respiraciones normales, pasamos al pensamiento indirecto, la segunda imagen. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta mientras vamos a la segunda imagen? Alicia nos decía, lo más importante es detectar el pensamiento, ¿no? El negativo. Sí. Nos está explicando que el pensamiento directo, que es el más rápido, detectar, sí, ¿no? El pensamiento directo, que es el más rápido, hay que frenarlo y respirar. Ahora, que yo le tengo que hablar al pensamiento como diciendo andate, o ¿cómo lo freno? Esa es perdón la precariedad de la pregunta, pero ¿cómo lo hago? Es muy fundamental. Cuando estoy educado, cuando yo voy en el auto, en la bicicleta, en la moto o en el vehículo que sea y voy acelerando, yo tengo que, además de tener un acelerador, tengo que tener un freno. Es decir, la persona educada tiene un acelerador normal, que es la emocionalidad del pensamiento directo, pero además con el entrenamiento propio del manejo de la percepción y de lo intuitivo, yo no tengo que frenar la moto, frenar el auto, frenar el pensamiento en última instancia. Esto es una actividad educativa, es una actividad que yo tengo que entrenar. Nadie entrena a andar en bicicleta en 2 ruedas de la noche a la mañana. Al principio muchas veces nos damos un porrazo, pero en la medida que insistimos, después de varios entrenamientos, vamos a adquirir a través de la educación la capacidad de andar en 2 ruedas. Esta capacidad de frenar a través de la respiración, la relajación, porque el pensamiento cognitivo sabe que después del directo está el indirecto, después del directo viene el indirecto, que es mucho más elaborado.
Entonces, en la clase, el instructor, el coordinador docente, le explica al alumno, como le explicamos nosotros en la red Sanar, que a partir de un pensamiento directo que todos tenemos, también lo tiene el perro. Cuando el perro ladra, porque alguien entró en su territorio, el perro no reconoce si es el amo o es un intrusor. Sin embargo, cuando lo olfatea, cuando pasa unos segundos y detecta a través del olfato y del ojo de que es el amo, enseguida frena. Es decir, y si es que no es el amo, entonces ladra. Por eso lo comparamos. Se entiende perfecto. Doctor, vamos con un ejemplo concreto. Mi hijo está fuera de casa, ¿no? Y como decían ustedes, quizás suena el teléfono, quizás el pensamiento se disparó diciendo, mi hijo puede tener un accidente. Ese es el pensamiento directo, el más rápido que me salió, ¿eh? Mi hijo puede tener un accidente porque está en la calle. Y tiene ahora, lógica. Si ese es el directo. Tiene lógica, ¿no? Porque puede ser. Y ahora, el pensamiento indirecto, ¿cómo sería? A ver, explíquenos el pensamiento indirecto. ¿Será cierto que mi hijo está en un accidente a las 3 de la mañana? ¿Será cierto? Es la pregunta del millón. Claro. Es decir, eso es cognitivo. ¿Conozco intuitivamente directo o tengo que frenar y pasar el puente hacia el indirecto? Que mientras voy buscando el celular, mientras voy conectando con el celular porque el teléfono está sonando, tengo que a su vez saber que hay otro pensamiento que me tiene que acompañar, que todavía no sé si es cierto o no lo que me indicó el pensamiento directo, sino que es altamente probable que ocurra el pensamiento indirecto. Pero para eso, el pensamiento indirecto, necesito de lo mental, intelectual, racional. La racionalidad es mucho más lenta que la emocionalidad. Por lo tanto, en este entrenamiento racional ahora, no intuitivo emocional, voy a esperar muchas alternativas al teléfono. Voy a tener presente igual que pudo tener un accidente, pero no es la única alternativa que tengo que evaluar. Por lo tanto, tengo que obligadamente en esa fracción de primeros segundos y después minutos, y siempre respirando con tranquilidad las primeras 3 respiraciones para llegar a las 10 respiraciones, voy a tener que saber que existe otro sinnúmero de cantidad de alternativas que mi hijo puede tener, que puede ser que se quedó sin colectivo, que puede ser que se quedó sin nafta, que puede, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tengo que pasar puede ser, mamá, te quiero avisar que estoy bien, voy para casa. Puede ser una excelente noticia, ¿no? No necesariamente tiene que ser negativo. Ahí está, no necesariamente tiene que ser negativo. Es decir, el ansioso siempre piensa en la catástrofe. El que está tranquilo sabe que la catástrofe puede ser, pero también hay más probabilidades, 90% de probabilidades que no ocurra, y esto estadísticamente está estudiado en el mundo, de que el 90% de los acontecimientos que nosotros pensamos nunca van a ocurrir. Nunca van a suceder. Solamente muy menos alto, del 10. ¿no? 90% de los pensamientos y cómo pensamos continuamente, el 90%, es muy alto el porcentaje, no van a acontecer. Entonces, tengo que pasar al indirecto. Esto es el racional. Por eso somos emociones, pero también somos racional. Por eso el hombre, la mujer, es un ser que tiene aspectos biológicos propios de los mamíferos, por eso lo comparamos con decir, animales superiores, pero también tiene la racionalidad propia de la condición humana superior. Y entonces hay un puente, y este puente es salir del directo hacia el indirecto. Y esto solamente lo puede hacer el hombre, la condición humana, hombre o mujer.
Es decir, el único que tiene una mente quizás capaz de ser educada y transformada, es decir, es el hombre a través de pasar este puente tan importante del directo emocional al indirecto intelectual reflexivo. Esto es un discernimiento entre lo emocional puro y rápido y entre lo intelectual reflexivo mucho más lento. Una vez que estoy en el mental intelectual racional, puedo ir pasando a lo social, porque yo ya estoy en territorio de que estoy ampliando mi conocimiento. Por eso es cognitivo, por eso es una simplificación de lo cognitivo. Una simplificación que en última instancia, en una o dos o tres clases, una persona que comprende esto, sabe que tiene que salir de lo emocional rápido siempre para pasar a lo intelectual reflexivo. Claro, si yo estoy frente a un semáforo, evidentemente tengo que usar las condiciones directas, porque la vida misma, ante un cambio, ¿no es cierto?, a una situación de estrés, voy a tener que requerir también cuestiones rápidamente directas. Si me cambia el semáforo de verde a amarillo y de amarillo a rojo, necesito los reflejos propios de lo emocional, físico, animal rápido. No lo desconozco, pero además, cuando estoy ya serenado y puse el punto muerto, es decir, frené en el semáforo, tengo tiempo de respirar, tengo tiempo de esperar que el cambio de luz, y a partir de ahí entro en el campo de reflexivo. Sí, se entiende. Doctor, vamos a hacer, Alicia, una pausa muy breve, porque después viene, claro, el conocimiento en todas las dimensiones. ¿Cómo es esa reestructuración desde lo primitivo hacia un trabajo interno que puedo llegar a hacer para cambiar a negativo, de negativo a positivo? Mucha gente que nos está escuchando se está asombrando porque dice, no, yo conozco a gente que nunca va a cambiar su manera de pensar, que siempre es negativa, siempre es negativa. Bueno, ojo, porque a veces te puede llegar a pasar que personas convivientes, propias experiencias de en tal momento del día me pongo negativo y no puedo salir de ahí. Bueno, atención a aquellos que sí pudieron salir. Los que pudieron salir, que nos cuenten si han aplicado esto que está diciendo el doctor Re. ¿Es un trabajo? ¿Cómo hicieron ese trabajo? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Qué es lo que hicieron para pedir ayuda también? Porque hay gente que con sus pensamientos rumiantes, pensamientos bucles, no se puede salir solo. Y algunos forman parte de ciertas patologías mentales. Vamos al encuentro de la música mientras te seguimos escuchando y recibiendo al 351-871-593. Dialogamos con el doctor Roberto Rey y Alicia Camaño, integrantes de la Red Sanar. La presencia de María en medio de su pueblo. La presencia de María en medio de su pueblo. Radio María, Radio María, siempre una palabra de vida. Representando esta red, el fundador, doctor Roberto Federico Re, y la psicoeducadora del Instituto Virtual, Alicia Camaño, nos hablan de la reestructuración cognitiva, poder cambiar los pensamientos fundamentalmente que están teñidos de un color que no nos hacen bien, a pensamientos positivos. Si se dan, cambiar la forma primitiva, directa, a una forma un poco más elaborada, haciéndonos preguntas y sabiendo que con el acompañamiento pertinente, junto con la respiración y todo lo que nos enseña la Red Sanar, sí es posible. Doctor, Alicia, vamos al tercer cuadro, que es el más completo, ¿les parece? Porque allí se habla de la dimensión, de todas las dimensiones también del ser humano, del ser en su totalidad, y cómo se pasa, ¿no?, de lo más primitivo hacia lo más elaborado, hablando de reestructuración. ¿Les parece? Adelante. Vamos viendo este cuadro, mientras Alicia nos explicás. Hay un puente que está uniendo esa parte directa del conocimiento directo con el indirecto, ¿no?
un puente que nos hace pasar de lo que es intelectual y de lo que es emotivo a lo intelectual, pero reflexivo, o sea, razonándolo, que tiene que ver con toda la exposición del doctor. Entonces, logrando ese pase a las dimensiones social, valórica y espiritual, vamos a tener en una actitud de poner en práctica toda la lista de lo que van a ir marcando las fechitas. Yo lo veo perfecto, pienso que lo deben estar viendo también, ¿no? Los oyentes y las personas que están viendo. La flecha, esa curva que va hacia la palabra reestructuración cognitiva y vuelve a una lista. Esa lista que tiene que ver con lo que el doctor dijo hace un ratito, de los preconceptos, de los pensamientos negativos, de los prejuicios, todo eso va a pasar a una lista de acciones positivas, como ser la capacidad intelectiva, lo que tiene que ver con la educación, todo lo educativo, y acá recalcamos justamente lo que es la primera de las dimensiones, que es la psicoeducación, porque en realidad todo esto que estamos desplegando y comentando en esta tarde tiene que ver con la psicoeducación, que sería la columna vertebral y todo el andamiaje, bueno, no me sale, andamiaje. Que tiene que ver con todo eso que nosotros traemos. Tiene que ver con comprensión, tiene que ver con la interacción con los otros, todo este conocimiento indirecto, con el intercambio, con los vínculos, con las personas. Yo lo puedo aplicar en cualquier situación. Entonces, todo esto también entra con un autoconocimiento y uno que pueda hacer cierta autoevaluación de todo esto que nos va brindando la red, de ese puente que nos permite pasar desde esa emotividad que nos sorprende, que de golpe nos cae y que no sabemos cómo manejar, salvo por lo que vamos aprendiendo en la red, y podemos lograr ese pensamiento más que nada reflexivo, ¿no? Poder reflexionar. Y tiene que ver con lo que vos decías, Verónica, recién, con las preguntas que nos hacemos sobre ese pensamiento negativo. ¿Por qué? ¿Por qué yo pienso de primera que va a ser una llamada de una tragedia? ¿Por qué yo pienso que va a ser un desastre cuando llegue tarde a mi trabajo? Porque, no sé, de golpe hicieron un paro, el paro del transporte. No, o sea, yo tengo que razonarlo. Yo salí en hora de mi casa, pero bueno, sucedió este imprevisto que no lo puedo manejar. ¿Qué hago si no lo manejo? ¿Sigo distresándome? ¿Sigo quejándome? ¿Sigo diciendo todo es igual? ¿Siempre pasa lo mismo? ¿Paran de golpe? ¿No avisan? No nada. ¿Qué gano con todo eso? La única que pierde es la persona. En ese caso, la única que pierdo soy yo. A los otros no les va a pasar nada. Entonces, Así es. Alicia, vos hiciste este trabajo de reestructuración en la red. ¿Cuánto? Porque a ver si podemos poner un ejemplo concreto, ¿no? La gente dice, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacer este trabajo? ¿Es posible para una persona que tiene muchos de estos pensamientos negativos? ¿Es posible para aquellos que quizás o son más chicos y ya tienen esta estructura negativa por incidencia de convivientes, padres y demás? ¿Es posible en qué lapso? Porque muchos quizás se están encontrando con la pregunta del tiempo aquí. A ver, nosotros lo tratamos en la red, como decía anteriormente, en un cuatrimestre. Pero no es una vacuna, doctor, ¿no? No es una vacuna por el resto de nuestra vida. Me imagino. O sea, hay que estar muy atentos. Lleva su tiempo, pero uno lo logra, se logra. Y yo quisiera, no voy a dar un porcentaje porque no lo sé, pero la mayoría de los que estamos, yo diría un 100%, porque ¿quién no ha tenido pensamientos negativos? Algunos más que otros, ¿no? Como que parece que se regodearan en
en plantear siempre lo negativo, pero todos los que estamos en la red Sanar reestructuramos en algún momento y seguimos reestructurando. Lleva su tiempo, o sea, se explica, hacen las tareas, las personas que van a los nodos, lo entienden, después hay que llevarlo a la práctica, hay que ponerlo en práctica, claro. Y generalmente tenemos. Yo el ejemplo que ponía del colectivo, varias veces me pasó. Y bueno, y al principio me costaba, era una desesperación, porque iba a llegar tarde. Después realmente lo empecé a razonar de tal manera que lo hice carne. ¿Qué voy a hacer? No puedo solucionar nada, no me puedo bajar y tomar un taxi porque el tránsito está imposible. Y esto es realmente concreto, ¿no? Lo del colectivo y que a mucha gente le pasa. ¿Cuántas veces nos hemos bajado a lo mejor de un transporte para tomar otro y todavía llegamos más tarde? Entonces, razonamos desde ese lugar. Y bueno, y saber que esa herramienta está ahí, a mano, que es gratuita. Al alcance de la mano, tal cual. Un tema, Verónica. Un tema. Sí, doctor. Tengo que cambiar de camino en el ejemplo que da Alicia. Si no puedo andar en el tren porque hay paro de tren, no puedo andar en colectivo porque hay paro de colectivo, y voy a tener que cambiar de camino y voy a tener que llegar tarde, un poco más tarde a mi casa. Tengo que cambiar. Sí. Esta es la palabra clave. Tengo que cambiar. Si podemos poner nuevamente el último esquema, el de la reestructuración. Tengo que cambiar la mente, porque todo está, la reestructuración cognitiva está en la mente. Tengo que cambiar del pensamiento directo, rápido, al indirecto, reflexivo, racional. Así como en el ejemplo del paro de ómnibus y de trenes, tengo que cambiar de calle y tengo que cambiar, en vez de ir en tren, en colectivo, tengo que ir a pie porque tampoco hay taxi. Tengo que cambiar el medio de transporte. Acá tengo que cambiar el medio del pensamiento. Por eso es cognitivo, por eso es conocer. Por eso en el siglo del conocimiento tenemos que cambiar, aprender a cambiar de lo emocional propio del animal irreflexivo al animal racional que es la condición humana. Hace tiempo, en el fondo mismo de la historia, ya Aristóteles decía, somos animales racionales. Bueno, usamos la razón, por lo tanto usamos la cognición, que es un atributo de la razón, y en última instancia un atributo superior de la conciencia, facultad del espíritu. Por eso pasamos el puente, porque hay gente, como usted decía en el final del bloque anterior, hay gente que dice, yo soy así, no quiero cambiar. Está bien, no cambié, pero te vas a quedar distresado, te vas a enojar con el sistema de trenes, te vas a enojar con el colectivero, te vas a enojar con el taxista, te vas a enojar, es decir, te viene la ira, te vas a estresar, no te vas a relajar, no vas a poder cambiar, y entonces después vendrán enfermedades subsecuentes inmunológicas, psiconeuroendocrino inmune, este proceso inflamatorio inflamará también todo tu cuerpo, porque vos no quisiste cambiar, porque no quisiste apelar a lo humano superior, que tiene que ver con la conciencia superior del ser humano, que a través del conocimiento pasa el puente de la mente. Es decir, la mente y la salud mental es la llave maestra que, si la sabemos abrir, cambiamos nuestro paradigma de vida. Y si nos obcecamos y no queremos cambiar, tenemos el derecho de hacerlo, pero las consecuencias serán muchas veces tristes.
Así es. Bueno, gracias por este tema tan importante, un tema con muchísima esperanza, ¿no? Porque hay algunas concepciones cuando hablamos de pensamientos negativos, decimos, no, no, nunca va a poder ser cambiado. Sí se puede, verdaderamente se puede. Lo que los invitamos es a que se contacte con Red Sanar, para poder acercarse a los nodos y ver que es posible a través de talleres y de charlas realizar este taller especial de reestructuración cognitiva. Vamos a darle un teléfono de WhatsApp, un mensaje o un audio al 11 54 12 9948. Allí Mariana lo pone en pantalla, anótenlo. Es para mensajes exclusivamente, no llamadas, mensajes por WhatsApp. 11 54 12 9948 o bien en las redes sociales como Red Sanar Oficial. Querido doctor Roberto, querida Alicia, gracias por estar nuevamente en esta tarde en Radio María. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo fraterno. Nos encontramos la próxima, con otro de los 12 pasos. Después les comentamos y adelantamos cuál va a ser. Muy interesante para salir de aquello que no nos hace bien en nuestro bienestar integral y sobre todo el mental.